Y seguimos conversando desde distintos puntos de vista sobre este aniversario, ahora junto al senador del PPD, Jaime Quintana. Senador, buenas tardes, bienvenido a CNN. Buenas tardes, Daniel, muchas gracias. Senador, ¿qué representa para usted, esta pregunta se la hemos hecho a todos los entrevistados para partir hoy, ¿qué representa para usted el aniversario del 18 de octubre? Bueno, representa algo más que el despertar de Chile, por supuesto. Mira, una columna hoy día que me hizo mucho sentido del rector del ODP, él señala que se ha derramado mucha tinta explicando las causas sociológicas de la crisis. Yo he visto también que durante la tarde CNN le ha dado mucho espacio a eso, me parece muy bien. Yo siento que tenemos que adentrarnos también en las responsabilidades de la política, porque si bien en las causas hay mucha sociología, en el detonante hay mucha política, y en la construcción que venga desde el 25 en adelante, evidentemente la política va a tener un rol. Yo modestamente he tratado de contribuir a ese debate con Sírvase Conectar, un libro muy autocrítico de lo que nos ha ocurrido en el último tiempo, que reseña, ¿no es cierto?, los acuerdos y también los desencuentros, los desacuerdos del mundo político del último tiempo. Yo creo que esto de que no lo vimos venir, efectivamente, yo creo que hay una responsabilidad transversal del mundo político. Dicho lo anterior, Daniel, el que todo el mundo político tenga responsabilidad en la crisis no significa que todos seamos igualmente responsables. Yo recuerdo que hace 6 años atrás hablé de remover los cimientos del modelo neoliberal. Hoy día yo me alegro mucho del presidente Lago porque es un referente, él dice hay que repensar los cimientos. Pero tenemos que entender de que había muchas señales en el transcurso del tiempo que fueron larvando este estallido social. La educación, también he visto los análisis que ustedes han hecho, cumple un rol fundamental. El modelo desregulado de educación, lo que pasó exactamente un año antes del estallido, el 18 de octubre del 2019, cuando el país estaba debatiendo de aula segura, donde se criminalizaban a los estudiantes. Bueno, cuando ocurre la evasión del metro, que no fue el 18, fue días antes, mientras el presidente hablaba del oasis que Chile representaba en la región, bueno, y en ese momento hubo un ministro de Economía que decía, bueno, levánteme más temprano. Entonces, esa falta de conexión del mundo político de todos nosotros, yo no me excluyo, creo que efectivamente es el motivo de lo que hoy día hay que reflexionar en adelante. Senador, ahora usted dice no es la misma la responsabilidad de todos los sectores, pero la gente que salió masivamente a manifestarse, la consigna que acuñó no son 30 pesos, son 30 años. Y de esos 30 años, ustedes, la centroizquierda, digamos, con la Concertación y la nueva mayoría, gobernaron 24. O sea, uno diría, la primera responsabilidad desde los ojos de esa ciudadanía que es muy crítica de lo que ha ocurrido, cabe precisamente en quienes gobernaron más tiempo, que son precisamente ustedes. ¿Senador? Por supuesto. Y lo que se hizo, tampoco se trata de desdecirse de lo ocurrido en esos 30 años. Hay cosas tremendamente importantes, como es la superación de la pobreza, como es la modernización del país. También nosotros veníamos saliendo 17 años de dictadura, hace 30 años, cuando no se construyó un hospital en Chile. Entonces había que poner al país al día en muchos aspectos, y no estamos renegando eso. Lo que pasa es que la política de la transición, la política de más que los acuerdos generales son buenos, la política de los consensos, de mimetizarnos como si todos pensáramos lo mismo, no hubiese diversidad, bueno, eso significó una oferta desregulada en materia de educación superior, donde levantamos esta promesa ¿no es cierto?, la promesa chilena de la meritocracia que no es real. Entonces, bueno, yo creo que muchas veces los medios de comunicación también, no todos, por cierto, tienen una responsabilidad en esto. Estos debates no tenían lugar, bueno, tampoco han tenido lugar en el marco de la pandemia. Tú ves que hoy día incluso la señal digital que ocupa el tema educativo en Chile con los niños en sus casas es mínima, es de poco impacto. En fin, yo siento que aquí hay una responsabilidad transversal de toda la élite, por supuesto también de la política, y lo importante es cómo salimos de esto, más allá de, por supuesto, cuál sea el resultado. Y aquí la centroizquierda, en mi opinión, tiene un rol fundamental, porque si nosotros vamos a llegar divididos a la Convención Constitucional, en el caso que gane el apruebo, lo que podemos tener es una constitución muy parecida a la actual y probablemente más legitimada, pero efectivamente la sociedad chilena no ha provocado esta revuelta, este estallido, la ciudadanía, no los partidos, justamente para que lleguemos a eso. Senador, ¿y qué legitimidad cree usted que va a tener este proceso si gana el apruebo, por cierto, en el plebiscito del próximo domingo? Porque lo que vemos es que básicamente va a haber candidaturas desde los partidos políticos, ya se empiezan a mencionar nombres que son nombres bastante del establishment político, incluso familiares de algunas personas que hoy día tienen cargos de relevancia o ex parlamentarios incluso. Si termina pasando que la nueva constitución de ganar el apruebo la terminan redactando personas que básicamente son de la misma clase política, ¿eso puede generar también expectativas incumplidas? ¿Puede generar que mucha gente siente que al final
no valió la pena hacer todo esto y que los cambios no son tan efectivos? Yo espero, con toda franqueza esto, Daniel, que la calculadora de los partidos quede completamente excluida. Y por eso quiero destacar lo que ha planteado Heraldo Muñoz, que ha dicho el 50% de nuestros cupos, a lo mejor no van a ser muchos, sobre todo si tenemos una lista amplia, ojalá, va a ser para independientes de verdad. Y francamente, así yo entiendo el espíritu del 15 de noviembre, del cual me tocó ser parte junto a muchos otros actores de manera muy transversal. Todavía quedan aspectos que resolver. Yo creo que después del 25, yo creo que lo primero que hay que resolver son los escaños reservados. En materia de paridad ya sabemos que esta constitución va a ser única en el mundo. En materia de independientes todavía podemos hacer más con alguna legislación que se pueda resolver. Escaños reservados es un tema central. Esta constitución nueva tiene que dar cuenta del país real y los pueblos originarios son al menos un 13 o un 15%. Creo que la legitimidad se juega también en esos aspectos. Afortunadamente, gran parte de ellos quedaron, si no escritos en la minuta de los 12 puntos del 15 de noviembre, quedaron bastante asumidos y a esta altura ya casi nadie los discute. Claro, senador, pero puede haber finalmente un problema de expectativas. Se dijo mucho que parte de lo que ocurrió el 18 de octubre fue que había muchas expectativas sociales y económicas que no se cumplieron para mucha gente. ¿Puede ser que esta solución del proceso constituyente también termine generando expectativas que finalmente se van a ver defraudadas porque no hay instancias de participación que se vean muy claramente, porque los partidos políticos siguen controlando el tema de las candidaturas? ¿Puede ser que finalmente la gente quede como una sensación de una expectativa que se creó que no se va a cumplir? Yo creo que para eso es fundamental entender de que aquí vamos a trabajar efectivamente, pese a que a algunos les moleste esta frase, sobre la hoja en blanco. Así se construyó, así se definió y así se va a trabajar esta nueva constitución con los 2/3, con el proceso, con el plebiscito salida, en fin. Pero yo creo que aquí hay dos cosas que no hay que hay que cuidar mucho. Primero es la transparencia del proceso. Yo no me imagino a eso 155, 172, depende si se adicionan o no los cupos de escaño reservado. Yo espero que así ocurra, que no le tengamos miedo a la participación de los pueblos originarios, y por lo tanto esto es un proceso tremendamente transparente y cada deliberación el país la conozca al instante. Pero junto con ello, yo creo que la política en general le hace un flaco favor, partiendo por el presidente de la República, que ha tenido una conexión profunda en todo este tiempo. Y es cosa de leer hoy día, ¿no es cierto?, los diarios para darse cuenta de que a la derecha le cuesta entender las bases que subyacen esta crisis. Yo creo que junto con ello es importante que los partidos en general no caigan en esto de empezar a anticipar cuáles son nuestros mínimos, cuáles son los puntos que queremos ver en la Constitución. Si efectivamente gana la apruebo y gana la comprensión constitucional, bueno, dejemos que la ciudadanía se exprese, y no pauteemos los partidos, no intenten pautear los partidos que están bastante a mal traer, todo, incluso un dirigente que hoy día se sumó a la manifestación, que no entendió, ¿no es cierto?, lo que decía muy bien Manuel Canales, el sociólogo hace un rato, de que aquí no hay que tratar de ir a ver cómo representa a esa ciudadanía, porque esa ciudadanía ya se escapó de los partidos, se está construyendo ese relato aparte de los partidos. ¿Se refiere, senador, se refiere al alcalde Daniel Jadwe? Las de futuro vendrán. Senador, ¿se refiere al alcalde Daniel Jadwe? ¿No le pareció correcta su presencia hoy día en Plaza Italia? O sea, yo por supuesto solidarizo con cualquier intento de agresión y de que él fue víctima, sin lugar a duda, pero creo que los dirigentes políticos tienen que ser muy cuidadosos en primero entender de que esa ciudadanía que se está expresando ahí no es justamente la que estamos representando nosotros. Los partidos tenemos que entender de que hoy día estamos bastante disminuidos, que esto que pasó el 15 de noviembre, nosotros fuimos mero instrumento. Yo estuve el 15, esa noche ahí en la cual fuimos mero instrumento. Ojo, que eso no fue solo por el miedo, porque pensar que lo del acuerdo constitucional, como dice la gente rechazo, fue solo por el miedo, es desconocer esta marcha multitudinaria, ¿no es cierto?, del 25 de octubre. Es desconocer a muchos investigadores que han dicho, bueno, aquí tenemos una tremenda oportunidad para encauzar por medio de la política una salida a esta crisis. Lo decía una conversación que tenía ayer con el historiador mapuche Fernando Pairacán, lo decía magistralmente a propósito de la crisis de la Araucanía. Entonces yo valoro que tengamos mucho espacio para reflexionar sobre estos temas y que la política entienda una vez por todas que no puede seguir atrincherada en lo que fueron sus posiciones antaño. ¿Cómo te explicas tú que en enero, después del estallido, 24 votos valgan lo mismo, a propósito del tema del agua, que 12 votos, y 12 personas estuvieron dispuestas a bloquear después de todas las señales que la ciudadanía no entregó? Entonces, si eso no lo entendemos todo, efectivamente puede haber un nivel de frustración muy importante hacia adelante. Y aquí lo que hemos dicho es construir una propuesta de futuro para después del 25.
sí. Sí, cuando se dice que eso se entiende tan claramente, por ejemplo, si entramos en un proceso constituyente de ganar el apruebo el próximo domingo, ¿cuáles serían esas instancias de participación para la gente? Porque esas instancias no están claramente establecidas en el acuerdo. Se va a elegir una convención constitucional, pero no está claro cómo los 19 millones de chilenos participan en el proceso, más allá de elegir a los convencionales y luego de votar en el plebiscito de salida. ¿Cuáles van a ser las instancias que se van a abrir para que realmente la redacción de esta Constitución, los chilenos y las chilenas, si es que gana el apruebo, puedan sentirlo como propio, como que fueron parte de ello, más allá de haber elegido a cierta gente para que la redactara? Un buen punto, Daniel, porque yo no me imagino en esto al Parlamento tratando de dictar cátedra, decir, mira, este es el formato con el cual se va a trabajar. Yo parto de la base que esa convención constituyente, una vez elegida, se debería poner de acuerdo, ojalá antes de 2 meses, 3 meses mucho, para un plazo de 9 meses, en el reglamento. Y el reglamento va a poder señalar, bueno, dónde vamos a sesionar. Yo no tengo ningún problema que sea en el ex-congreso, pero podría ser también el Palacio Pereira, pero ¿por qué no en regiones? Sobre todo, bueno, va a depender mucho de cuál sea la composición, pero el tema de la transparencia de cada una de las decisiones. Aquí no hay tolerancia, ¿no es cierto?, para ningún tipo de cooptación de ningún otro interés que han habido en estos últimos tiempos. O sea, yo me pregunto, Daniel, ¿dónde se frenó la agenda social? Y por eso que este primer aniversario es tan parecido a lo que nos está ocurriendo hace un año atrás. No digo el punto de vista de la violencia ni de la masificación de las marchas, pero sí de los debates, porque hay muchos temas no resueltos, porque en materia de pensiones no ha avanzado nada. Y pese a que al gobierno le presentamos que tener una propuesta completa de toda la oposición, cuando las respuestas no se dan a tiempo, bueno, los costos, incluidos fiscales, son finalmente mucho mayores. Claro, senador, pero aquí hay un problema del sistema político en general, porque la discusión sobre que necesitamos una reforma, la última reforma a fondo del sistema previsional se hizo con el primer gobierno de la presidenta Bachelet, con el Pilar Solidario. Y desde ahí hemos tenido 12, 13 años en el cual en el discurso todos estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios muy profundos, en que la realidad social de las pensiones se vuelve cada vez más dramática y el sistema político ha sido incapaz de hacer esos cambios. Entonces ahí hay un problema no de un sector o del otro, del sistema político en su totalidad, que ha sido incapaz de generar cambios que son absolutamente urgentes e indispensables para los chilenos. Lo importante es que ese cambio, particularmente el de pensiones, como el de salud, un seguro obligatorio, un seguro único en salud, bueno, y otra reforma a carabineros, yo no creo que este gobierno vaya a hacer, va probablemente a intentar una modernización por encima. Bueno, la recuperación sostenible del hidrógeno verde, en fin, temas de salud son fundamentales. Y eso yo creo que, bueno, por eso es tan importante el triunfo de la prueba y cómo gana la prueba finalmente, si eso es categórico, cómo se compone finalmente esa instancia, cuál es la participación que se le da a todos los actores, a las regiones, a quienes la van a integrar y cómo todos los chilenos, todos los ciudadanos, quienes se movilizan hoy día, están siguiendo minuto a minuto dichas deliberaciones. Pero usted hace un reconocimiento acá de que es el sistema político el que ha fallado. ¿Dónde está la falla finalmente? Porque uno cuesta entender cómo problemas tan urgentes como esos no llegan a una solución. Aquí hay un sistema político que está trabado, que está bloqueado. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, está trabado efectivamente porque hay visiones, hay miradas de trincheras de ambos lados. Y yo te digo, debates como este sirven para dilucidar finalmente, bueno, quienes siguen más parapetados en el periodo de la transición, quienes han tenido apertura. Yo por eso destaco las palabras del presidente Lago, ¿no es cierto?, sobre esto de repensar los cimientos. Y otros actores, pero tú tienes muchos actores que incluso después del estallido y probablemente incluso después que triunfe la prueba, si finalmente eso ocurre, van a seguir insistiendo en su lógica del Estado subsidiario expresado en la actual Constitución. Eso yo creo que ya no es posible, porque finalmente lo que reventó el 18 de octubre del 2019, lo que hizo crisis, es un modelo profundamente desigual. Estallidos están ocurriendo en todas partes del mundo, incluso más violentos que el caso nuestro. No quiero restarle gravedad a la violencia, pero el problema es que en Chile es más agudo porque tú tienes un gobierno que no se ha conectado con los problemas, que ha extremado el modelo neoliberal, que sueña con la noche que ganó en el año 2017, y por otro lado un país tremendamente desigual. Pero evidentemente la política tiene un rol fundamental. Yo por eso insisto en que tenemos que, más que las causas sociológicas que están, el diagnóstico está claro, le fallamos como país a los chilenos, esto de expandir la matrícula de manera artificial, desregulada, con carreras que no tienen ningún sustento hoy día, que incluso
no dan cuenta de la automatización que está ocurriendo en el mundo, en lugar de haber preferido a la educación técnico-profesional y haberla fortalecido. De eso todos tenemos responsabilidad. Entonces yo espero que también los medios en general contribuyan a un debate para que no desperdiciemos esta tremenda oportunidad que puede surgir tras el próximo domingo 25. Senador Jaime Quintana, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Daniel.